día de hoy he decidido en el día de hoy enfocarme un poco acerca de algunos tipos de leyes que están en las escrituras. Ya se ha hablado reiteradas veces, yo sé que ya ustedes lo conocen, el tema de ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Verdad que sí? Ya ustedes conocen todo eso, lo hemos explicado aquí, yo sé que varios programas también lo han hecho. Y en el día de hoy quiero profundizar o tocar un poquito acerca de cada uno de esos tipos de leyes, porque en las escrituras aparece ley, pero muchas veces no entendemos a qué tipo de ley se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a la ley, a lo que nosotros conocemos como la Torá. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Que dentro de la Torah están incluidos mandamientos, están incluidos las leyes, están incluidos los decretos, están incluidos los preceptos, están incluidos las ordenanzas. ¿Bien? Entonces, es una cosa y hay otro tipo de leyes que están en las escrituras, que de hecho, esa es una de las razones por las cuales eh, no se ha podido dar una correcta interpretación a los textos de Pablo cuando se refería a la ley. Bien, entonces, por eso quiero tocar algunos de ellos. Ojalá que el tiempo nos dé. Pero vamos a tratar de tocarlos por lo menos lo más posible. Y esperemos que el Eterno nos ayude, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a conocer un poco. Que vamos a hablar un poquito de la ley ceremonial. Vamos a empezar con esa, la ley ceremonial. A ver qué pasa. Vamos a ver en las escrituras, la ley ceremonial, la ley moral. Bien, vamos a conocerle. Si existe alguna diferencia entre ambos, ¿verdad que sí? Pues entonces le estaremos viendo. Entonces, ¿qué sucede? La ley moral, o mejor conocida en hebreo como Mishpatim, es una de las leyes, ¿verdad que sí? Mishpatim, o ley moral. Esas se refieren a la justicia y juicio. Y a menudo se traduce como ordenanzas. Que se dice que Mishpatim se basa en la naturaleza santa de Dios. Como tal, las ordenanzas son santas, son justas y son inmutables. Su propósito es promover el bienestar de los que le obedecen. Es decir, estas son leyes que están dentro de las escrituras, la que sí, leyes morales están dentro de las escrituras, y el objetivo de estas leyes es que nosotros tengamos una mejor convivencia aquí en la tierra. Ese es el objetivo. Es un tipo de ley en hebreo conocido como mishpatim, ¿verdad que sí? Entonces, ese es el objetivo. Es decir, si yo cumplo con cada una de estas leyes, pues entonces yo voy a tener un mejor bienestar aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Y ese es uno de los objetivos de estas leyes. Entonces, o sea, la ley moral comprende reglamentos de justicia, comprende, comprende también muchas cosas que tienen que ver con el prójimo, ¿verdad que sí? Y obviamente están incluidos entre los 10 mandamientos. Si nosotros analizamos los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de ellos tienen que ver con el prójimo, la mayoría, ¿verdad que sí? Entonces, pero ¿qué incluye? Vamos para que seamos un poquito más específicos. Entonces, ¿qué incluyen estas leyes morales? Las leyes morales incluyen el qué? Incluyen, incluyen justicia, el respeto, la conducta, incluye los 10 mandamientos, incluyen sanciones de por no obedecer esas ordenanzas, ¿verdad que sí? Eh, estas leyes, vamos a decirlo así para que se entienda, estos tipos de leyes morales que tienen que ver con, o sea, tienen que ver para una mejor convivencia dentro de la tierra, pero que ese es su objetivo, ¿entiendes? No, estos no son leyes que tienen que ver directamente con salvación, ¿eh? ¿Entiendes? Pero son muy importantes mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, ¿me entiendes? Por eso están en las escrituras, para que nosotros no solamente seamos seres 100% espirituales, sino que podamos, aquí en esta tierra, podamos ser de modelo y de ejemplo a otros cuando guardamos estos tipos de leyes, ¿verdad que sí? Que están dentro de las escrituras.
Y más adelante les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes lo vean, para que ustedes los conozcan, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede? Que tenemos algunos ejemplos que quiero mencionar antes de saltar a la próxima ley, que nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, dentro de las leyes morales, podemos ver, por ejemplo, Mateo 5:17. Pudiéramos ver eso y analizarlo, ¿verdad que sí? Mateo 5:17, vamos a buscarlo rápidamente, ¿verdad que sí? Para ver qué nos dice y ver qué podemos aprender de aquí. Mateo 5:17 dice de la siguiente manera. Dice así. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Esto lo está diciendo Yeshua, ¿verdad que sí? Y cuando estamos hablando de estos tipos de leyes, le enfocamos aquí, nos estamos dando cuenta entonces que él está queriendo dejar dicho que él no ha venido a maquillar, a disfrazar, a no cumplir algunos de los mandamientos que están en las escrituras, de las leyes. Y esto está incluyendo la ley moral. Lo que él está queriendo dejar dicho es que yo he venido a hacer cumplir toda la ley. Es decir, eso está incluyendo la ley moral, la ley ceremonial y todo ese tipo de cosas que están dentro de las escrituras. Es decir, yo no he venido a abrogar la ley, dice Yeshua. Y es algo bien interesante que para que nosotros lo tomemos como parámetro. ¿Verdad que sí? Es muy interesante que debemos de tomarlo en cuenta, ¿verdad que sí? Entonces tenemos en lo otro texto, Gálatas 6:2. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 6:2, cómo podemos también hacer esta comparación. Gálatas 6 capítulo 2. Dice Gálatas 6 capítulo 2 de la siguiente manera, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero en el verso 1, me quiero retroceder un poquito, en Gálatas 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces el versículo 2 ya lo leímos, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley. Entonces, ¿a qué estamos refiriendo? ¿Cuál es esa ley? ¿A qué ley se está refiriendo? Aquí está hablando de la ley de los 10 mandatos, se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a la Torá, se está refiriendo a esa ley que tiene que ver con el prójimo, ¿entiendes? Que tiene que ver con el prójimo, que luego Yeshua le dio otro, vamos a decirlo así, no fue que lo cambió, él le dio como otro toquecito especial. Y le dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿entiendes? Es como que le dio esa forma, ¿entiendes? Pero eso ya está en las escrituras, son parte de los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Entonces, es bien interesante que nosotros conozcamos esto para que podamos, esto nos va a servir muchísimo a nosotros para nosotros poderlo conocer, para poder aplicarlo, para poder también luego, si el Eterno no los permite, también poder enseñarlo, ¿verdad que sí? Esa es la idea. Entonces vamos a la ley ceremonial, entonces, a ver qué sucede. La ley ceremonial. Este tipo de ley se conoce en hebreo como Hukim. Hukim. ¿Y qué tipo de ley es esta? ¿Qué tipo de ley es esta? Bueno, es un tipo de ley que en hebreo lo que significa literalmente es como, tiene que ver con algo que es como un estatus, es decir, estatutos, perdón. Es decir, Hukim, o sea, ley ceremonial, Hukim en hebreo, tiene que ver con estatutos. Estas leyes pueden enfocar la atención del seguidor en Dios. Es decir, estos mandamientos están dirigidos a Dios.
porque son ceremoniales, es decir, tienen que ver con una liturgia. Los principios, los morales, tienen que ver con un comportamiento, tienen que ver con cosas que, eh, que realmente nosotros hacemos en el día a día. Pero los ceremoniales tienen que ver, van directamente hacia Dios, ¿verdad que sí? Y es bien interesante todo esto. Yo voy a mencionar algunos ejemplos, pero quiero que lo conozcan. Entonces, leyes ceremoniales, estatutos. ¿Cuál es el enfoque? Dios. Ese es el enfoque. Es decir, que todo lo que yo haga aquí está dirigido hacia Dios. Bien, ¿cuáles elementos, características se incluyen dentro de estas instrucciones, dentro de estas leyes, para restablecer y proceder, o sea, para que todo lo que yo haga, mi proceder, vaya directamente a Dios, sea correcto? Porque hay un proceder, ¿entiendes? Nosotros procedemos de una manera hacia Dios, pero el objetivo de estas leyes que están dentro de las escrituras es que nosotros podamos hacerlo de manera correcta. Bueno, ¿y cuáles ejemplos podemos tomar? Bueno, podemos tomar varios ejemplos. Por ejemplo, en las escrituras vemos cómo se manejaban los utensilios del templo, cuando había que moverse algo. Y qué mejor ejemplo que el arca, cuando David quería traer el arca a Jerusalén. Habían que hacerse muchos procedimientos, habían que hacerse muchas cosas que eran leyes ceremoniales, que no se podían violentar, estaban ahí, estaban establecidas, ¿verdad que sí? Entonces, y vimos qué sucedió cuando una de esas leyes fueron quebrantadas. Miren que eso fue algo terrible, porque hasta personas murieron. ¿Por qué? Porque son cosas que tienen que ver con Dios, ¿entiendes? O sea, cosas que estos tipos de leyes que cuando tienen que ver con Dios es algo un poquito, es algo más delicado, es algo que realmente requiere más un poquito de devoción, de amor, de pasión por Dios, requiere de obediencia, de humillación, ¿entiendes? Que realmente estos tipos de mandamientos no se pueden hacer a la ligera, ¿verdad que sí? Entonces, estos tipos de cosas son las que incluyen, ¿verdad que sí? Tienen que ver con cosas que están relacionadas con la pureza, ¿verdad que sí? Por ejemplo, estos tipos de cosas, por ejemplo, tenemos sacrificios, tenemos otras ceremonias, tenemos, por ejemplo, las fiestas, tenemos tenemos algunos vestuarios, tenemos todo lo que tiene que ver con una liturgia de un momento específico que el Eterno estableció para que se hagan las cosas. ¿Entiendes? Por ejemplo, en una fiesta específica, cada fiesta tiene un procedimiento diferente y específico de cómo se deben hacer las cosas. Por ejemplo, en Pesach hay estatutos específicos que se deben hacer en ese momento y en cada una de las fiestas. Entonces, esto es importante, ¿verdad que sí? También tenemos, por ejemplo, restricciones dietéticas. Por ejemplo, en el caso de ciertas fiestas que tú no puedes, por ejemplo, en Yom Kippur, por ejemplo, se hace un ayuno, es decir, hay una restricción específica de que tú no puedes comer desde la puesta del sol, según las escrituras, hasta la puesta del sol del otro día. Es decir, que todas esas cosas son específicas, bien, pero tienen que ver con Dios, o sea, va dirigido directamente a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque realmente, si lo hacemos fuera del orden establecido, podemos tener situaciones, problemas con Dios, no con el hombre. Esto tiene que ver con Dios directamente, no tiene que ver con un hombre directamente, tiene que ver con Dios. Y cada una de estas cosas, cada una de las fiestas tienen sus leyes. Pascua, o Pesach, mejor dicho, Bicurín, fiesta panes sin levadura, las semanas, todo ese tipo de cosas, verdaderamente nos llevan a nosotros
estudiarla cada una, ver cuáles son esas leyes y cómo podemos nosotros aplicarlas a cada una de nuestras vidas y así acercarnos de una mejor manera al Eterno. Es decir, tenemos las ordenanzas, pero es precisamente con ese objetivo de acercarnos más al Eterno. ¿Verdad que sí? Esa es la idea. Entonces, es bien interesante todo esto. Vamos a continuar. Vamos con la ley civil. Ley civil o ley judicial. Vamos a conocer un poquito acerca de esto. Vamos a ver qué sucede aquí con la ley civil o ley judicial. Estas leyes se dieron específicamente para la cultura y el lugar de los israelitas. Bien. Excepto los 10 mandamientos. Es decir, esto incluye todo. Que aquí se va a una parte territorial que vendría siendo dentro de las escrituras, en este caso para los judíos, vendría siendo como la constitución, en este caso, para la nación de Israel, para los israelitas. Esta parte de la Sagrada Escritura, para ellos vendría siendo como su constitución. Y que también de ahí se tomó para los demás países como la constitución. Es decir, cada país tiene su constitución. Y realmente cada una de esas leyes que se promulgaron ahí están basadas en las escrituras, precisamente, tomado, por decirlo así, de la ley civil, para que lo entendamos mejor. Entonces, ¿y cuáles son esas leyes que están ahí? ¿Cuáles son? Bueno, esto incluye desde el asesinato hasta la restitución de un hombre. O sea, tiene que ver desde el asesinato, no matarás, no robarás, y todo ese tipo de cosas que realmente nosotros conocemos en el día a día, que son parte de la Constitución y que ya ustedes lo conocen, ¿entienden? Que son parte de nosotros. Ya también eso se convierte de una manera u otra, dependiendo del país donde estemos, en una parte también cultural, en cierta parte, ¿verdad que sí? Pero la parte interesante y lo bueno de todo esto es que ha sido tomado de las Santas Escrituras, y eso es lo que realmente, eso es lo que realmente nos da un mayor contexto y nos da, ¿cómo le explico? O sea, me siento bien, o sea, y realmente no es que me sienta bien, sino que realmente nos da a nosotros, o sea, credibilidad y poder de que las Escrituras, Señor, lo es todo. En las Escrituras está todo lo que nosotros necesitamos, verdaderamente, no solamente para vivir en este mundo, sino también tenemos lo necesario en las Escrituras para vivir en el mundo por venir. De ese mundo por venir, yo no sé muchas cosas. Ahora, lo que yo sé es que en las Escrituras está todo lo que nosotros necesitamos para vivir aquí, en Marte, en Júpiter, en Saturno, donde usted quiera, en el planeta que usted quiera. En las Escrituras, si usted conoce las Escrituras y usted aplica cada una de estas leyes que están dentro de las Escrituras, los mandamientos, los decretos, los estatutos que están aquí, usted está preparado para usted vivir donde usted quiera, créalo así. Así es. Entonces, vamos a ver, vamos a tomar algunos ejemplos de esto, y es bien interesante que lo veamos, ¿verdad que sí? Pero también son parte de los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos está condensado, resumido verdaderamente cada una de esas leyes. Dentro de los 10 mandamientos vemos leyes ceremoniales, vemos leyes civiles, vemos leyes morales dentro de los 10 mandamientos. Para no irnos muy lejos. Dentro de los 10 mandamientos, si nos ponemos a verlo uno por uno, nos vamos a dar cuenta de cada una de esas cosas. Entonces, eso es lo que vemos aquí. En resumen, para los que se han conectado luego, ¿verdad? Que si estamos hablando de los tipos de leyes que están dentro de las Escrituras, específicamente hemos hablado hasta ahora de las leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales, ¿verdad que sí? Entonces, la ley moral, en este caso,
como ya yo había hablado, en hebreo es mishpatim, se refiere a la justicia, juicio, y se traduce como ordenanzas. Bien, este tipo de ley se basa en la naturaleza santa de Dios, ¿verdad que sí? Y también tiene que ver también con la justicia, el objetivo